Vámonos de inmediato con nuestro invitado que ya está en el plató de nuestro set. Es el ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, actual director general de ONESBI. Tiene una maestría en sismoresistencia en la Central de Venezuela, la universidad, ¿verdad? Uh-huh. También fue docente, formador en las diferentes universidades, en la UAS, en INTEC, en la UCE, la Universidad Central del Este, y la Pontificia Universidad Madre y Maestra, Católica Madre y Maestra. También tiene una compañía relacionada con su profesión, consultora y supervisión Ingenieros Reyes y Asociados, y es fundador y miembro del Consejo de Directores de la Sociedad de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sodosísmica. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy amable por su invitación. Un aplauso para el ingeniero. Un aplauso, ingeniero. No, nos place tenerlo aquí, ingeniero, porque la parte de sismoresistencia en República Dominicana es un tema que para nosotros es vital por múltiples razones, y más por el tipo de construcciones que aquí, por la parte informal, se construye en el país. Y yo sé que por ahí, tocando ese hilo por ahí, eso es nada más un tema, nada más. Bien amplio, bien amplio. Y nosotros que contamos en la isla, usted debe saberlo más que yo, con 14 fallas sísmicas, que muchas veces no la tomamos en cuenta a la hora de hacer una construcción en términos informales, porque formales sí. Ingeniero, cuando una edificación sufre algún tipo de movimiento telúrico, ¿qué características nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de poder evaluar este edificio? ¿Qué está bien, qué está mal, dónde falló? ¿Cómo uno se da cuenta de ese tipo de cosas? Bueno, eso se ve a simple vista. O sea, si hay daños en la estructura, si tú encuentras grietas, encuentras cualquier tipo de signo que te permita a ti pensar en que el movimiento del terremoto te causó daño en la edificación, eso ya te da de una vez una alerta. La diferencia es qué tan peligroso resulta después del terremoto seguir habitando esa estructura. Okay. Entonces hay procedimientos, hay cartillas que le llaman post-sismo, uh-huh, donde tú tienes una lista de que si la grieta es de tanto, que si las vigas están afectadas, si se afectó alguna columna o alguna pared. Todo ese tipo de cosas se va tabulando y pasa lo que nos pasó en Puerto Plata, justamente en la oficina que hoy me toca presidir. Eso fue la época de su fundador, el ingeniero Rafael Coromina Pepín, donde vino el terremoto de Puerto Plata. 2003. En 22 de septiembre del 2003. Sí. Y nos mudamos para allá, porque la oficina se creó en el 2002. Y al poco tiempo... Fue prácticamente al poco tiempo. ¿Eso fue Sodosísmica? No, ONESBI. ONESBI. Okay. No, Sodosísmica se crea en el 77. Okay. Nosotros tenemos 43 años ya como sociedad, ONG sin fines de lucro y sin recibir un centavo nunca del Estado. Wow, bien. Entonces, había algo muy curioso. En esa época nosotros no teníamos nada. Tuvimos que hacer los formularios por sismo. Pero lo interesante de esto es nuestro nivel de conciencia. Y es que veíamos una casa que estaba rajada por toda parte. Sí. Y veníamos, nos inventamos unos cartones con unos círculos y teníamos 3 latas de pintura, roja, amarilla y verde. Para marcarlo con eso. Entonces tú venías y marcabas tu casa en la mañana de rojo, significando que tenían que salir, que era peligroso porque después de los terremotos hay muchas réplicas, ¿no? Sí, pero mira qué interesante, eso es interesante realmente, es una respuesta rápida. Claro, pero sucede que al otro día cuando íbamos a buscar la casa no la encontrábamos. Porque la habían empañetado ya. Pero rápidamente. Arriba del círculo rojo ya tenía el pañete. Tapándole la grieta. Ya tenía el pañete nuevo, muchacho. Eso son de las cosas que uno dice, bueno, ahorita viene un terremoto y se caen, entonces no vamos a saber si fue por la importancia de los daños que sufrió. Es increíble cómo la gente, ingeniero, disculpa que le interrumpa, hace cosas, inclusive a desfavor de ellos, si se puede aplicar la palabra. Claro. Porque realmente tú estás corroborando con no cuidarte en ese sentido. Claro. Pero definitivamente ya tenemos, justamente gracias
a la misma Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica códigos recientes, que salió en el 2011. El primero lo hicimos también nosotros en el 79. Salió. ¿Esos documentos han trabajado ustedes? Sí, esos son las normas que tiene ahora vigente Obras Públicas con relación al código y es un reglamento que ya necesariamente han pasado 9 años y hay que readecuarlo. Okay. O actualizarlo, más bien, ¿verdad? Sí, actualizarlo, porque lo que pasa con la ingeniería sísmica es que es una ciencia que se mueve, o sea, es muy vivo, es un organismo muy vivo. Impredecible también. Entonces, impredecible, y así como yo digo que hay un terremoto para cada edificio, también hay situaciones que por más que nosotros estemos estudiando, investigando y cayéndole atrás, hay cosas que tú piensas que ya has resuelto en un reglamento, como son, por ejemplo, las penalizaciones si tú haces esto o haces aquello, que cuando vamos a un terremoto reciente vemos que muchas cosas cambian. Sí. Entonces eso tiene que vivir retroalimentándose. Además, cada día hay métodos más sofisticados para tú poder evaluar, analizar los edificios en zona de amenaza sísmica. Ya tú tienes, bueno, aquí hace tiempo se tiene el uso de amortiguadores sísmicos para edificios, como es el caso de Nuevo Centro. Sí. Pero también tú tienes ahora reciente el uso de aisladores sísmicos para el Hospital de San Francisco de Macorís. Son 2 proyectos suyos eso. Sí. Sí. Entonces, yo he estado siempre en la búsqueda de la innovación. ¿Por qué? Porque es que la gente se muere cuando se nos caen los edificios. Así es. Y no son los terremotos los que nos ponen los muertos, es lo que nosotros hacemos. La gente no sabe la importancia de prever, o más bien de hacer un edificio que no es que sea antisísmico, sino que pueda resistir realmente un poquito más el tema de... O sea, la idea es que si se rompe el edificio, no se caiga para que la gente pueda salvar la vida. Pueda salvar la vida. Exacto. Y más en el tema hospitalario, porque ahí se tocan aristas realmente de cuidados, tanto en el área de cuidados intensivos como en el área vamos a decir, de pacientes, y es donde más debiera de haber una intención de hacer edificaciones que cumplan con ese tipo de rigor. Claro, el tema hospitalario como el tema de las escuelas. Claro. Y el mismo tema de los edificios de uso público, que te tienen 10, 12, 15 oficinas del Estado. Así es. Un edificio de esos tiene problemas y se te va a medio Estado. Así es. Entonces, en un hospital se supone que tú no vas a decirle a la gente, viene un terremoto, salgan por aquí y que con cuidado, al pasito. No, al pasito. Cuando lo que se necesita es que esa entidad esté disponible para que atienda la cantidad de heridos que se ha provocado en el terremoto. Aquí tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Nosotros necesitamos enfocarnos mucho primero en las escuelas. Las escuelas ya no hay más tiempo para esperar. Aquí hay más de 6.000 escuelas que viene un terremoto importante. Y fácilmente se la lleva. De 6 o un poquitico más. Y eso veremos muchas escuelas en el suelo y mucha mortandad si se da en horas laborables. Y que históricamente las escuelas han sido los refugios para ese tipo de eventos. Así es. Se construyeron. Sí, entonces por eso son obras esenciales en los reglamentos, donde no debería pasarle nada a una escuela. No solamente es refugio para ese tipo de casos, sino para cualquier tipo de caso, hasta para un asunto atmosférico, que es lo todas más, las eventualidades naturales. Lo más frecuente posible. Entonces, cuando preguntaba ahorita a qué se refería la oficina que he tenido la honra por parte del presidente de la República de nombrarme ahí, esa oficina se ocupa exactamente, quizás sea la oficina más importante del Estado, sin embargo se ha mantenido prácticamente en el anonimato. ¿Por qué? Porque es la oficina del Estado que tiene la responsabilidad de velar, de eliminar la vulnerabilidad sísmica de todas las edificaciones del Estado, comenzando por las escuelas, los hospitales y los edificios de uso público. Wow. Entonces esa oficina, desde el año 2003 o 2004, que hubo el cambio de gobierno, fue delegada a personas que en su área profesional eran altamente calificadas, pero que ninguno tenía ningún tipo de relación con la labor fundamental para lo que fue creada esa oficina. Entonces hemos perdido casi 18 años. Madre mía.
Sí, una letanía prácticamente. El último incumbente. Y sencillamente la mayoría de los directores, por excelentes que hayan sido, Sí. se han dedicado a lo que es su área, que como su área no tiene nada que ver con ingeniería sísmica, bueno, pues entonces tú vas a ver que se ha pasado de una generación a otra, simplemente haciendo informes. O diciendo visualmente, mira, esta escuelita necesita, este hospital necesita, o esta edificación pública necesita, pero no se ha pasado a lo que yo tengo la confianza y la fe de que vamos a tener todo el apoyo para poder comenzar a intervenir las escuelas. Perfecto. Como proyecto inicial. Como proyecto inicial. Perfecto. Oye, hay que comenzar con la primera. Es con una que hay que empezar. Después las otras después de siguen ahí, entonces, seguir una tras de continuando. otra. Entonces, pero volver a poner esa oficina 16, 17 años después de estar en otro carril, Ajá. no creo tampoco que sea una odisea. Cuenta con nuestro apoyo para eso. Vamos. Ingeniero, hay un artículo interesantísimo en el periódico El País que dice que no matan los terremotos, sino las construcciones mal hechas. Ay. Eso es correcto. Sí, eso te lo planteé ahorita, que o sea, los terremotos no matan a nadie si te agarran en una sabana. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? Movete de un lado a otro nada No, más. yo tenía un profesor que decía, si tú estás en una sabana, que es el único sitio seguro, reza para que no te pase una vaca por encima. que es lo más que puede pasar, quizás. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, pero eso es un poquito más serio, Sí. serio, porque en realidad cada día salen nuevos indicadores que te dicen a ti, mira, ese edificio, si tú lo haces de esta manera, es deficiente o es más seguro. Entonces depende mucho de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento que nos costó 31 años poder revisarlo y actualizarlo. Porque el 79 al 2011 que salió el último. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un reglamento que te da definitivamente edificaciones más seguras ante un terremoto. ¿Por qué? Porque nos pasamos 31 años sin tomar en cuenta que lo que es un piso suave, que lo que es una columna corta. Muchísimos términos que son aparentemente muy científicos, pero que son de mirarlo. Del día a día. De mirarlo, tú te pones a ver ese edificio que está en el fondo ahí, te vas a dar cuenta que tiene hasta el piso 15, está lleno de paredes y de repente en ese piso tú lo que tienes son una filita de columnas. O cristales, quizás. completamente. Entonces, cuando tú vienes a ver, viene un terremoto y ese edificio falla en ese piso, y tú sabes que eso puede pasar. Sí, que el tema de Exacto. columnas cortas se da mucho en las escuelas. Claro, pues por ese Mucho en las escuelas ese se es da el eso. gran problema. Ahí que está el gran problema de Ese es el gran problema de las escuelas, las columnas cortas. Ujú. Y el término de piso suave, para que el público pueda entenderlo un poquito mejor. Mira, ¿A el qué se el refiere y término cuál de- es su peligrosidad? El término de piso suave se asimiló y se aceptó en el terremoto de Turquía en el 99, donde hubo una catástrofe tremenda con los edificios que se cayeron en base a el colapso de su primer piso. Pero el piso suave no es exclusivo del primer piso, que conste. Ok. Hay edificios que, por ejemplo, tú vienes con un edificio uniforme de abajo arriba, pero en el piso 10, tú dices, no, yo voy aquí a hacer un salón que se vea en 360 grados. Se lo liberan ahí. Entonces tú ahí interrumpes, por ejemplo, todos los elementos de fachada y dejas ese espacio abierto y arriba sigues con tu esquema original y viene de repente el terremoto y te rompe, ¡pam!, ese piso 10. ¿Por qué? Porque tú has cambiado violentamente Wow. la característica del edificio. Cuando se dice piso suave, para que la audiencia tenga un poquito más de entendimiento. Piso ya. suave o piso débil. Ajá. Son dos conceptos. Uno es si tú tienes elementos, como el caso de, para poner un ejemplo simple, el caso de la mayoría de nuestros edificios que tienen el estacionamiento a nivel de calle, Sí. podemos decir que ese edificio, cuando tú arriba de ese piso lo cierras completamente con bloques, tú estás creando un elemento suave, un elemento débil En la primera planta. en esa primera planta. Ujú. Siempre y cuando tú no seas consciente y en tu diseño de la estructura, tú
coloques los elementos suficientes que van a sustituir esa debilidad por aquellos elementos que son los que van a tener la responsabilidad de tomarte el terremoto para que no pase nada en el edificio. Perfecto. Porque todas esas cosas se pueden, pero tú debes tenerlo claro. Y aquí estamos trabajando con un reglamento nuevo que en lugar de aceptarlo y aplicarlo, vemos cómo cada día se viola en la realidad y vemos cómo cada día los ingenieros se quejan de que es un reglamento que te da edificaciones más costosas, Sí. pero no piensan en la seguridad de la vida. Y la ingeniería sísmica ha llegado a un punto hoy donde mañana, y no en un tiempo muy lejano, tú vas a poder exigirle a quien te vende a ti un apartamento: mire, ¿para qué niveles de daño usted me está vendiendo ese apartamento? Aquí no se usa eso, ingeniero. Aquí, lamentablemente, si se usara eso, a lo mejor la gente... Eso está interesante. Sí, interesante, pero va a venir. Y debe de venir. Va a venir porque ya existe En otros países. un método que se llama y que se debe introducir ahora. Nosotros lo incluimos en el reglamento del 2011, que se llama método de diseño por desempeño. O sea, ¿qué desempeño va a tener mi edificio? Se va a sufrir algunas grietas menores donde yo me voy a poder quedar tranquilo después del terremoto y seguir usándolo. Va a tener algún nivel de grieta que yo lo pueda seguir sabiendo yo que no son, que es reparable, Sí. o va a tener un nivel de daños que va a ser prevención de colapso. O sea que, ok, yo estoy comprando un edificio que yo sé que si viene el terremoto se va a destartalar por toda parte, pero yo voy a salvar mi vida. Claro. Entonces, a esos niveles nosotros estamos llegando en el diseño de edificios en zona sísmica. Y ahí vamos a llegar aquí. Ingeniero, siempre se ha temido un poquito a la parte de las estructuras metálicas. Yo no sé si es por un asunto cultural o si es por un asunto aquí en el país de no tendencia en la parte constructiva, porque venimos desde el 1900 casi construyendo, digo un poquito más, pero construyendo en hormigón. ¿Es que no se apuesta a la estructura metálica porque tiene más versatilidad, tiene mejor comportamiento de cierta manera en la estructura? Porque se ha demostrado en otros países, en Estados Unidos principalmente, y en otras grandes potencias que construyen así. ¿Es que no se apuesta a la estructura metálica para ese tipo de temas aquí en el país? Yo te voy a decir dos experiencias que yo tuve en diseño de dos edificios en acero. Uno aquí. ¿Aquí en el país? Sí. Okay. Uno aquí que es Novo Centro, que tiene 5 niveles en concreto, en hormigón, y ya a nivel de calle, en el segundo piso, de ahí tiene 15 pisos en metal, en acero. Primer problema es que hubo que pagarlo 100% y esperar un año que se produjera en México para traerlo para acá. Huepa. Ese entonces. En ese entonces. Cosa que no pasa con un edificio de concreto, porque el concreto te lo facilitan, el acero te lo facilitan. Entonces, otro edificio es lo que fue el Hotel Hyatt en Santiago, en la entrada de Santiago. Sí. Ese hotel es de 6 pisos. Está en la entrada, antes de llegar a Santiago, a mano derecha, que ahora se llama Garden Court, que es de Odelpa. Y el arquitecto me dijo: ingeniero, jamás me meto en esto porque hay que buscar el 100% del dinero Para pagar la estructura. Para comprar las piezas que aquí no se fabrican, porque no son las piezas que tú estás viendo aquí, y eso es uno arriba de otro. Entonces, eso limitó mucho, entiendo yo, en su momento, el uso del acero. Pero ya vemos que cada vez más pues se va proliferando. Así es. Las estructuras metálicas, pero Claro. eso no tiene ningún tipo de problema en que sea hormigón o sea acero. Okay. Si está diseñada de una manera sismo resistente, tú no tienes el menor problema en que sea uno u otro material. ¿Pudiéramos estar utilizando el mecanismo de las estructuras de acero para hacer los reforzamientos necesarios a las edificaciones, Sí, tanto claro, de las escuelas, Claro. de las múltiples escuelas que hay en el país ahora mismo, Claro. como de las instituciones públicas que necesitan muchas de ellas reforzamiento? Agrégale a eso, y el sector privado. ONESBI no se encarga también de hacer la evaluación de las edificaciones. Mira, fundamentalmente ONESBI se hizo para el Estado. Okay. Aunque hay una coletilla que dice privado en el decreto. Público-privado. Sí, pero definitivamente
tú no puedes, como oficina del Estado, regalarle el trabajo a una empresa privada. No. Sí. Cuando aquí hay miles y miles de edificaciones del Estado que necesitan atención. Ujú. Entonces yo particularmente no estoy de acuerdo en que se les regale nada al sector privado. Yo estoy de acuerdo en que el sector privado reconozca sus debilidades en sus edificios y los refuerce. O sea, si tú vives en un edificio que sabes que es deficiente, lo menos que tú puedes hacer es irte a la lista del Ministerio de Obras Públicas, buscar una persona que te evalúe tu edificio, que te dé no destructivo. una solución y que entonces cojan un préstamo al banco y entre todos, bueno, pues paguen el refuerzo de su edificio. Y ONESBI no puede servir... ONESBI te puede dar una evaluación visual. Aquí. Yo digo, Pero si la una empresa evaluación- pública contrata a ONESBI pagándole, Sí, puede hacer el trabajo. Sí, claro. Es privada. La parte privada le Sí, paga a sí, ONESBI. Ah, sí, 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 eso- claro. Ahora, es un servicio. hasta este momento se ha dado el servicio gratis de la evaluación visual. Ok. Pero si tú descubres que en esa evaluación visual hay un problema, porque eso también es un formulario que en 15 minutos tú le das la vuelta al edificio y te dice si es vulnerable o no a un terremoto, entonces ya ONESBI le podrá recomendar a esa persona, mira, búscate una persona de los que están autorizados en obra pública Ujú. que te haga la evaluación detallada y te dé la solución estructural del edificio. Una preguntita rápidamente, porque tenemos que ya ir cerrando. ¿ONESBI cuenta con los equipos de ensayos no destructivos que se necesitan en la actualidad? ¿O ustedes van a ese camino ya en el futuro a prepararse con los equipos de ensayo no destructivos? Porque se necesitan para todas esas inspecciones de estructura, para todo. Sí, nosotros tenemos ahora mismo el equipamiento para hacer tanto la toma de núcleos como el escaneo de los elementos. Ok. Y aparte de eso, ONESBI cuenta con un laboratorio Ajá. para rotura de las probetas y de Ok. los elementos. Es una donación de la YAICA Ah, pero mira qué bien. a ONESBI. Ese laboratorio está en la Rodríguez Ojío, aquí en la capital. Excelente. Perfecto. Y es Muy bueno, bien. es bueno que se sepa, concluyendo, Ujú. que la ONESBI nace de sodosísmica, porque sodosísmica teníamos el problema de que estamos diciendo los problemas, pero entonces no podemos resolver nada. Sí. Claro. Entonces se crea, bajo la iniciativa del ingeniero Corominas, Ujú. ONESBI, para, como aquella oficina que iba a dar el soporte al país, de que Sodosísmica tiene 40 años diciéndole al país los problemas sísmicos que hay, llevando el nivel de conciencia, dando cursos, conferencias, publicando cartillas, haciendo normas, y era el salto, ONESBI es el salto, es decir, bueno, vamos a llevar a la aplicación. Trampolina ya. Se concretizó con... Exacto, entonces Muy bien, muy bien. yo tengo la esperanza que sí, que Perfecto. vamos a poder hacerlo en este momento. Bien, señores, ya llegamos a la parte final del programa. No podemos despedirnos sin que el ingeniero dé algunas recomendaciones a nuestros oyentes y que estén pendientes de que el sismo no se predice, eso llega eventualmente. Bueno, yo digo que en esta área hay que ser humilde y ser abierto. Ser humilde porque como profesionales necesitamos saber que esto cambia constantemente. Y ser abierto porque a la hora de la verdad se nos puede caer en la cabeza nuestro edificio. Ujú. Y necesitamos prever, necesitamos prevenir para poder mitigar lo que nos espera, porque de que el terremoto va a venir. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso no está en discusión. Simplemente estamos en la cola, esperando nuestro turno. Sí. Así es. Recomendarles a todos que busquen la asesoría de un profesional del área a la hora de hacer cualquier construcción. No se vayan a la parte informal. Llegamos, señores, a la parte final de nuestro programa, Arquitectura Radial, un domingo más. Junto a mi compañero Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles, escucharán el próximo domingo. Hasta pronto.